Miércoles 6 de julio del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Verónica, amigos televidentes, muy buenas noches y como siempre gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Empezamos con la mejor información. Correcto, hacemos también una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de la viruela del mono en Ecuador. Declaran en emergencia las provincias de Tungurahua y Carchi por afectaciones debido al fuerte temporal. En Fiscalía fueron presentadas 2 denuncias por supuesta manipulación externa de curules en la Asamblea Nacional durante la votación del proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso. En lo internacional, Robert Crimo, presunto autor de la masacre en un suburbio de Chicago, compareció ante un tribunal y se declaró culpable. En los deportes, en vivo y en directo, Ecuador TV transmitirá los partidos de la Tri Femenina en la Copa América. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Ecuador registra su primer caso de viruela del mono. El Ministerio de Salud confirmó la presencia de la enfermedad en un paciente en la ciudad de Guayaquil. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública realizó las pruebas respectivas y confirmó precisamente el caso. Previamente se habían descartado 2 casos sospechosos en el Ecuador. Según un comunicado, se trata de un paciente de 30 años quien presentó síntomas relacionados: fiebre, decaimiento, malestar general y vesículas. La entidad agregó que el paciente se encuentra en condición estable y permanece en aislamiento. A él se suman quienes estuvieron en contacto. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, se pronunció al respecto. Escuchemos lo que dijo. Tenemos la información oficial que hay un paciente de 30 años de edad localizado en la ciudad de Guayaquil. Este paciente resultó positivo para esta enfermedad que se la denomina la viruela del mono. Como ustedes conocen, el paciente comienza con malestar general, con un poco de fiebre y con vesículas. O sea, sabemos lo que son las vesículas. El señor está estable, está dado de alta, está en vigilancia epidemiológica en su casa. ¿Pero de dónde vino él? ¿De dónde se...? Lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle el círculo epidemiológico, el cerco epidemiológico para ver la razón. En eso se está. Seguimos con la información. El incremento de casos de COVID-19 en Guayaquil ha generado un aumento de la venta de mascarillas y vitamina C en el puerto principal. Los ciudadanos empiezan a tomar precauciones para evitar los contagios por COVID-19 o para que el virus no los golpee tan fuerte. Las vitaminas y remedios para la tos empiezan a venderse como pan caliente en la zona de distribuidoras farmacéuticas. Para procesos de tos nomás. Tos, para los niños. Por ejemplo, expectorantes, antibióticos. Ahora sí, están la gente comprando mascarilla y vitamina C. Pero vienen con ese síntoma como la tos, pero los bronquios. Entonces buscan el producto natural, el tutuma. Por ahora, los medicamentos como la acitromicina y otros utilizados en el tratamiento de coronavirus no tienen mucha demanda, pero sí las mascarillas quirúrgicas y otros tipos de cubrebocas que en días pasados no tenían mucha salida. Sobre la medicina, pues bueno, ya ha subido hace 2 meses. ¿Hace 2 meses subió? Sí, de poquito en poquito. Estoy comprando para abastecerme, aunque yo nunca le he dejado la mascarilla, siempre he andado con mi mascarilla. No que hay que llevar más, pues para seguir usándola hasta cuando Diosito diga ya. A mayor oferta y demanda también hay mayores precios. Una caja de 30 mascarillas que antes se la conseguía hasta en $1, hoy ya cuesta $3. Otros comerciantes informales prefieren mantener sus precios anteriores. De lo que está como el rebrote y que la mascarilla, que ya suben de precio. Estaban a $1 o a $2, $3. Es lo único que es por el momento. Ahorita la gente está comprando y ya... antes escuché a la señora de por allá que estaban escasas ya las mascarillas ahorita y se las están volviendo a vender un poquito caro también. Yo me mantengo con $2. No sé el resto de los
que venden los comerciantes. El aumento de contagios por COVID es evidente y algunos ciudadanos prefieren abastecerse de medicinas y mascarillas antes que la especulación suba de nivel. Con los cambios de miembros en el gabinete, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció los nuevos proyectos en sus carteras de Estado. Más detalles, amigos, en la siguiente nota. El martes 5 de julio, durante la posesión de los nuevos miembros del gabinete presidencial, entre ministros y secretarios, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que estos cambios son necesarios para tener más y mejores resultados. Y durante su intervención explicó cuáles son los proyectos que se vienen en dichas carteras de Estado. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acelerar la obra pública y terminar la reconstrucción de Manabí, además de promover la inversión privada en infraestructura vial, puertos, ejes ferroviarios y proyectos como el quinto puente en Guayas, entre muchos otros proyectos. Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Pondremos en marcha el programa Ciudades ODS, es decir, que cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Su reto es diseñar políticas para tener ciudades más inclusivas, más seguras, más resilientes, así como programas para seguir reduciendo nuestro déficit de vivienda. En la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Trabajará con las universidades en los mecanismos de acceso y entrega de cupos. Un punto clave también será la política pública de innovación, que articula a la academia, la empresa privada y el sector público. El Ministerio de Economía y Finanzas. Pablo Arosemena, posesionado como nuevo ministro de esta cartera de Estado, expresó que el plan económico denominado de la reactivación se ejecutará con 3 pilares. El primero, asegurar el gasto social. El costo de la vida y los atrasos. Y tercero, crecer la economía, construir obra pública. Guillermo Lasso agregó que se han tomado en cuenta las peticiones de las organizaciones sociales sobre las necesidades expresadas durante el paro. El campo y la ruralidad nos dicen, aquí estamos presentes. Preocúpense también de nosotros. Y tienen razón. Y lo vamos a hacer. Los cambios se dan con la intención de que se supere la proyección del crecimiento económico, según el Banco Central, del 2.8% al 4.2% este 2022. Manuel Abedón, Noticias 7. Continuamos con la información. Luego de la salida de Pablo Arosemena como gobernador del Guayas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, encargó a Lorenzo Calvas la gobernación del Guayas. Por otra parte, Luis Pachala renunció a la Secretaría de Pueblos, el cual estuvo al mando desde el inicio del gobierno del pasado 24 de mayo del 2021. En su carta de renuncia explicó que mediante el decreto 29 el gobierno devolvió la institucionalidad a los pueblos y nacionalidades indígenas. Atención, amigos, una nueva ordenanza municipal en Guayaquil sanciona el porte de armas blancas y armas de fuego. Veamos la nota. La nueva ordenanza en Guayaquil implica que con porte ilegal de arma de fuego en el espacio público, la persona será sancionada con una multa de 5 salarios básicos unificados, $2.125, mientras que el porte injustificado de arma blanca será sancionado con una multa de 1 salario, es decir, $425. Nosotros sí estamos de acuerdo hasta cierto punto, porque eso va a lograr que los delincuentes que usan esta arma para robar, matar, asesinar, huyan en los espacios públicos. También cuidado y no se vaya a lograr maltratar a la ciudadanía. Vemos que sí hay ciudadanos que utilizan el cuchillo, por decirlo así, que tienen sus negocios en las veredas, en los espacios públicos. Los ciudadanos opinan que prefieren ser revisados con tal de estar más tranquilos en los espacios públicos. Por el detalle de que ahorita como está la situación de la inseguridad, no se sabe quién entra con arma o quién no. Me parece muy bien que estén haciendo la requisa, que estén revisando antes que las personas ingresan a los espacios públicos. ¿Qué piensas? Por supuesto, porque así yo sé que en todos los lugares públicos, las personas que estamos al menos en ese espacio, estamos bien, ¿no? Estamos seguras. Sí, hay que comenzar por algo, ¿no? Y si todos nos unimos, podemos mejorar en algo esta ciudad que está
cada día más complicada para vivir. Que no sea por el momento nomás, sino que sea siempre, pues. Que se lo haga constantemente más que todo. En el caso del porte de elementos cortopunzantes de carácter ofensivo o defensivo, por ejemplo, navajas, machetes o hachas, estarán exentas las herramientas de trabajo, arte u oficio, pero su uso tendrá que ser justificado con el documento correspondiente. Y al volver, la distribución de gas de uso doméstico aún es irregular en varios puntos de la capital. Con esto regresamos enseguida. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando con singular información, por supuesto. Según varios epidemiólogos, el Ecuador está atravesando su sexta ola de contagios por COVID-19. La positividad pasó del 5% al 40%. La positividad viral a escala nacional pasó del 5% al 40%, es decir, que de cada 10 pruebas que se toman, 4 son positivas. Esto en el transcurso de los 2 meses desde la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas. El epidemiólogo Santiago Carrasco explica que esto se debe no solo a esta medida, sino a la aparición de subvariantes del Omicron. Que hemos visto esta ola, sexta ola de contagiosidad, muy probablemente de una subvariante de Omicron. No tenemos los datos, lamentablemente, porque no ha habido investigación sobre la genómica de este virus, de esta variante. Este crecimiento es una alerta de que podría provocar que los contagios hagan que las variantes creen resistencia a las vacunas. Pues las nuevas variantes se tornan mucho más agresivas, vencen con mucha facilidad la inmunidad adquirida por las vacunas y la inmunidad natural. Guayaquil es una de las ciudades con mayor incremento de casos. Alan Acay, director del COE cantonal, explica que el crecimiento ha sido mayor. Hemos detectado ya un incremento importante de casos. La velocidad ha incrementado también, especialmente durante las 2 últimas semanas. En la ciudad se tomó como medida preventiva el retomar las medidas de bioseguridad y el uso de mascarilla en espacios cerrados. O queremos continuar este proceso de reactivación, lo podemos hacer, pero justamente tomando en cuenta las medidas de bioseguridad que son las que nos garantizan de que este proceso no se interrumpa. Los expertos recomiendan que se haga costumbre las medidas de bioseguridad y la vacunación de las dosis de refuerzo para evitar un nuevo colapso sanitario. Manuela Bedón, Noticias 7. En otro tema, durante una ceremonia policial en la Escuela Superior Alberto Enríquez Gallo, que dirigió el presidente Guillermo Lasso, se realizó la posesión del alto mando de esa institución, de la policía. El primer mandatario destacó la participación de los uniformados en el paro nacional. Como presidente de la República, estaré personalmente al lado de ustedes, con todo el respaldo de mi gobierno, para recuperar aquellos dineros que han sido sustraídos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Con la ratificación de estos compromisos, el presidente Guillermo Lasso lideró la ceremonia de relevo de alto mando de la Policía Nacional y en el acto posesionó al general de distrito Fausto Lenin Salinas Samaniego como comandante general, quien además recibió la condecoración Gran Cruz del Orden y Seguridad. Los policías también queremos dejar un mejor Ecuador para nuestros hijos y nietos. Ese es el reto, pero nada es imposible cuando existe la voluntad de luchar y vencer. Juntos lo haremos. Reafirmó el respaldo y agradecimiento a los miembros de la entidad en los 18 días de paro nacional. Que tanto ha hecho por defender la democracia, la paz y el Estado de Derecho en el Ecuador. Díganle a la comunidad que la policía no está empeñada en repeler ni reprimir, que las ciudades no son campos de batalla, que no se actúa nunca en contra de una protesta y sus justificadas causas, que se actúa en contra de las formas, de las conductas criminales y vandálicas que ahí se producen. El presidente enfatizó los desafíos que debe enfrentar la policía, entre ellos el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y otros flagelos que afectan a la sociedad. Andrea Orbe, Noticias 7.
Escuche con atención, al igual que durante la pandemia, en los 18 días de paralizaciones en Ecuador se registró un aumento de las llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar. Los detalles en el siguiente reportaje. La violencia intrafamiliar es un fenómeno mundial y en Ecuador los datos son alarmantes. Durante la jornada de movilizaciones del 13 al 30 de junio, la central de auxilio ECU 911 trabajó de manera ininterrumpida para dar atención de reportes ciudadanos. Aquí se registraron los siguientes datos de alertas de violencia intrafamiliar. 5.139 emergencias a escala nacional, con una frecuencia diaria de 286 llamadas. En provincias se dividió el 35% en Guayas, el 22% en Pichincha y el 43% en el resto de provincias. Existen provincias que también son características que tienen estos problemas como Azuay y como Tungurahua, que lastimosamente también están dentro de este mapa rojo, digamos así, de violencia intrafamiliar. Un especialista nos indica qué se debe hacer ante esto. Es muy importante generar la conciencia en los padres porque los niños son los más vulnerables, los que viven la violencia en sus hogares. Entonces el trabajar con los padres es muy importante en lo que es educación, escuela para padres. Hay que generar conciencia contra la violencia. A veces los vecinos sabemos que una persona es víctima de violencia y no hacemos nada. Por ejemplo, ahí se pueden evitar casos mayores, llamar al 911 y nosotros articulamos con la institución que corresponde el tratamiento en estos casos, pero sobre todo también que las víctimas pierdan el miedo y lo denuncien. Si usted sufre violencia intrafamiliar o conoce de algún caso, denuncie. Esta es la única manera de evitar tragedias. En otro tema, la Agencia Nacional de Tránsito abrió procesos de sanción contra más de 50 cooperativas de buses y transporte pesado que no brindaron su servicio durante los 18 días de paralizaciones. La multa por estos casos asciende a 4 salarios básicos unificados. Así lucieron varias calles de la capital desde tempranas horas del lunes 27 de junio. Varios camiones y volquetas se movilizaron por varias calles de Quito, bloqueando el tránsito vehicular. Similar situación se registró en ciudades como Cuenca y Latacunga. Durante estos días de manifestaciones, la Agencia Nacional de Tránsito realizó operativos de control a nivel nacional para determinar infracciones administrativas al suspender el servicio. Por ello, se abrieron 55 procesos sancionatorios contra cooperativas de transporte. A los buses, a los operadoras de carga pesada, a los de transporte mixto. Tenemos en las provincias de Azuay, Loja, Pichincha, Carchi, Chimborazo, Morona, Santiago, Pastaza y Azuay, iniciado los diferentes procedimientos sancionadores. Las multas por paralizar el servicio público pueden llegar hasta 4 salarios básicos unificados. Es obligación de las operadoras de dar continuidad en la prestación del servicio, y lo que se evidenció en el paro nacional es que se suspendió la prestación del servicio. Existió estos diferentes afecciones de la ciudadanía, quienes no pudieron acceder a los medios de transporte por cuanto las operadoras no estaban brindando el servicio. Una vez notificado el proceso, las cooperativas tendrán 10 días para presentar sus pruebas de descargo. Posteriormente, la agencia emitirá un dictamen, el cual determinará si existe o no sanción. Desde la Agencia Nacional de Tránsito se recalca que este proceso es solo para quienes voluntariamente paralizaron el servicio. En el caso de las operadoras que no pudieron brindar el servicio porque efectivamente estaban cerradas las vías, porque estaban imposibilitados por la propia seguridad de usuarios y de los conductores, en estos casos no aplica y por eso no hemos iniciado ningún procedimiento. Debido al bloqueo de vías y casos de vandalismo que se registraron en 18 días de protestas, se recomendó a varios sectores del transporte que no presten el servicio para precautelar su seguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. A través de sus redes sociales, la Agencia Nacional de Tránsito informa a la ciudadanía que las personas que no pudieron obtener su licencia de conducir durante las manifestaciones, es decir, del 13 al 30 de junio, serán atendidos en las mismas agencias y en el mismo horario de sus citas. Señalan que para el trámite es necesario llevar el turno impreso y todos los requisitos correspondientes. Ahora les contamos, amigos, que 2 denuncias fueron presentadas a la Fiscalía General tras el informe hecho en la Asamblea Nacional que revela la manipulación externa de 4 curules durante la votación que se realizó en el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso.
El informe de 10 páginas señala que el martes 28 de junio, cuando se llevaba a cabo la votación sobre la moción de destitución del presidente Lasso, desde una misma dirección IP, se realizaron conexiones a las curules de los asambleístas Vilma Andrade, Dalton Basigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga. Esto es un delito que intentaba la inestabilidad democrática en el Ecuador. Al presidente de la República. La noche de la votación, estos legisladores denunciaron el incidente. El momento en que se activó la votación, ocurrió algo extraño en mi curul. Ahí votó, mire, solito, ¿sí ve? Solito se votó. Sin embargo, el mismo informe hecho por el Departamento de Tecnologías y Comunicación de la Asamblea asegura que no se registraron intromisiones ni accesos externos de personal no autorizado. Nada tiene que ver la Asamblea Nacional ni los funcionarios de la Asamblea Nacional en este hecho. Este incidente ha generado revuelo en el legislativo. Creemos que la democracia ha sido vulnerada. ¿Cómo podemos estar seguros de que los votos que se están ejerciendo son reales? Por lo que el presidente Virgilio Saquicela hizo una denuncia en Fiscalía. Que sean los organismos como la Fiscalía y la Administración de Justicia los que aclaren a través de los peritazgos qué es lo que ha sucedido. Pero el representante de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, también plantea hacer otro proceso. Es un peritaje informático para identificar la ubicación exacta de la dirección IP de la que se hizo este ataque. Porque asegura, el informe hecho en el legislativo tendría vicios. Estas firmas serían inválidas. El jueves en la mañana, el equipo técnico del legislativo se pronunciará sobre la presunta vulneración y manipulación de votos en el Parlamento. Carolina Basante, Noticias 7. Y los juicios políticos a los miembros del Consejo Nacional Electoral fueron suspendidos tras un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. De acuerdo a este organismo, las mociones de censura son improcedentes debido al periodo electoral. Los 4 miembros del Consejo Nacional Electoral y el ex consejero Luis Verde Soto no podrán ser enjuiciados políticamente, al menos no por ahora, según detalló la Procuraduría, que señala que debido al periodo electoral en el que se encuentra el país, es improcedente un proceso de censura en contra de las autoridades electorales. Están protegidos y tienen inmunidad. No es que se archive el proceso. Queda pendiente mientras se lleven adelante las elecciones y concluya el periodo electoral. Los miembros del CNE fueron acusados de supuesto incumplimiento de funciones por presuntamente no permitir verificar las supuestas irregularidades en las elecciones generales de 2021. Por lo cual, a decir de Mario Ruiz, uno de los asambleístas que impulsa esta denuncia, quedan dudas sobre el proceso electoral que se avecina. El Ecuador entero tiene desconfianza en el Tribunal Electoral. Esperamos que hoy reivindiquen su actuación. Mientras tanto, en la Comisión de Fiscalización se activa el proceso de censura en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Murillo y la expresidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado. Judicatura ha perdido mucha credibilidad ante los ecuatorianos. Los ecuatorianos no sienten que tengan una justicia proba. La denuncia viene de la bancada de UNES y tiene relación con la presunta vulneración del principio de tipicidad de las infracciones, el incumplimiento en los concursos de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia, el nombramiento de conjueces temporales e irregularidades del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional del año 2020. Carolina Basante, Noticias 7. En otro orden de la información, amigos, lamentablemente la distribución de gas de uso doméstico aún es irregular en varios puntos de la capital. En los puntos de venta todavía persisten largas filas de personas que buscan este producto de primera necesidad. Han pasado ya 6 días desde que se firmó el acuerdo de paz que puso fin a las manifestaciones y aún persisten los problemas para conseguir un tanque de gas de uso doméstico en la capital. 2 semanas, 3 semanas con esta. Que no hay gas, que no hay gas, que no hay gas. En varios puntos todavía se puede ver filas de personas que esperan conseguir un cilindro. Ahorita la fila está corta, sí, pero porque ya se fueron muchos. En el centro de distribución de Carcelén, en el norte de la capital, se entregan turnos para poder comprar un tanque de gas, pero no todos lo logran. Madrugamos a coger, pero ve, ahorita nos pusieron turnos para que la gente no se meta, no se pueda meter y nos puedan atender. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana. La falta de este producto de primera necesidad ha golpeado fuertemente en la vida cotidiana de los hogares, en donde han optado por otras alternativas para actividades diarias como cocinar. Nosotros tenemos leña, pero también es necesario el gas, por eso estamos aquí. Estoy cocinando en una cocineta eléctrica. Washington Casamen, intendente de policía de Pichincha, sostiene que trabajan para normalizar esta situación lo más pronto posible.
Ahora bien, todos conocemos que hemos pasado 18 días con el paro, hemos conversado con funcionarios de la ARCH y nos han mencionado que en el transcurso de esta semana se va a normalizar. Además, conjuntamente con la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero, se realizan operativos de control para evitar la especulación de precios. Que las personas van a ser sancionadas con una contravención, con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Esto es las personas que sin autorización legal incrementen los valores de productos sujetos a precio oficial. Edison Saavedra, Noticias 7. Y continúan los estragos por las fuertes lluvias en varias provincias del país. En Tungurahua se declaró la emergencia del sistema de la red vial, mientras que el COE cantonal de Bolívar resolvió la declaratoria de emergencia por las afectaciones en la parroquia de Monte Olivo, esto en la provincia del Carchi. Fuertes lluvias han provocado la crecida y desbordamientos de varios ríos a nivel nacional. Por diferentes afectaciones, se resolvió declarar en emergencia la red vial en la provincia de Tungurahua. Se han generado varias emergencias en la red vial, provocando desprendimientos, deslizamientos, taludes, desbordamiento de ríos, taponamiento de quebradas en varios sectores. En Ambato, el desbordamiento del río que lleva el mismo nombre provocó varios socavones en la vía Huaján. Similar situación se registra en el cantón Patate y Pelileo, mientras que en Baños la situación es aún más compleja, puesto que el temporal dejó socavones en las vías, taponamiento de quebradas y deslizamientos de tierra. Aquí videos aficionados captaron la fuerte corriente en el Pailón del Diablo. Concretamente son 5 cantones que estamos siendo afectados en estos momentos. Aspiremos que no vayamos complicando en otros cantones. Que la declaratoria de emergencia se la hacen los cantones de Ambato, Píllaro, Baños, Quero, Pelileo y Patate. El Carchi es otra provincia declarada en emergencia. Aquí el desbordamiento del río El Carmen se llevó los puentes que comunican a la parroquia Monte Olivo en el cantón Bolívar, por lo que ahora la población está incomunicada. Arriesgando sus vidas, los comuneros improvisaron un puente peatonal con palos de madera para poder cruzar el río. Debido al fuerte temporal, al menos 3 personas ya han perdido la vida a nivel nacional, una en el sector de Río Blanco en Baños. En Azogues, provincia del Cañar, un niño fue arrastrado por un aluvión y en Guamote, un hombre fue arrastrado por la corriente cuando intentaba salvar su ganado. Edison Saavedra, Noticias 7. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, los Sanfermines vuelven a Pamplona, España, del 6 al 14 de julio, 3 años después de los últimos que se celebraron antes de la pandemia. Con los detalles de esto y más, ya regresamos. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tuvo una reunión preparatoria con los miembros del gabinete presidencial para el inicio de las mesas de diálogo este 7 de julio. Tenemos un informe de nuestra compañera Manuela Bedón enseguida. Desde el Palacio de Carondelet se dio una reunión preparatoria para el inicio de las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que en esta reunión se están preparando para saber cómo van a realizarse las mesas de diálogo a partir del día de mañana, 7 de julio. Además, mencionó que se ha preparado una metodología por parte de la conferencia episcopal para que estos diálogos tengan resultados. Por otra parte, mencionó que el líder indígena, Leonidas Issa, ha propuesto que se tengan 3 mesas de diálogo temáticas. La propuesta del gobierno es que, dependiendo de las temáticas de las mesas de diálogo, estén los representantes correspondientes de cada institución. De esta manera será más efectivo el diálogo, dependiendo de las temáticas. Además, mencionó que ya se han dado acciones con los 4 decretos que se han dado por parte del gobierno. Las temáticas de las mesas se van a definir el día de mañana en el inicio del diálogo. El diálogo es posible. La paz es posible también. Y eso se construye a partir de un compromiso, que es el que ahora dejamos expuesto ante ustedes, a partir del conocimiento de los problemas que van a ser tratados a partir del día de mañana, pero que nosotros también tenemos nuestras propuestas y también tenemos una visión sobre cada uno de ellos. Y por supuesto de la consistencia y de la voluntad que tenemos que mostrar durante estos 90 días, y quién sabe si más allá, pero por lo menos durante estos 90 días, para ir afrontando esos desafíos que hoy las diferentes organizaciones sociales nos plantean, no solamente al gobierno,
sino sobre todo al país. Muchas gracias. En este momento las autoridades continúan reunidas para poder definir quiénes van a estar en el inicio de las mesas de diálogo el día de mañana. Con cámara de Giovanni Murillo, Manuela Bedón, Noticias 7. Seguimos con la noticia nacional. En un recorrido por Puembo, en el este de Quito, autoridades del Ministerio de Agricultura entregaron un paquete de insumos agrícolas con subvención. El objetivo es llegar a los productores de alimentos para que puedan adquirir insumos como insecticidas, inoculantes y demás productos para sus actividades. En los elementos entregados, que normalmente cuestan $118, con la subvención del gobierno únicamente pagaron 18. Para acceder a esto, los agricultores deberán inscribirse en las direcciones distritales del Ministerio de Agricultura. Vamos con las noticias internacionales. Continúa el aumento de casos por la viruela del mono en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, se convocó a una nueva reunión para determinar si este virus podría ser considerado como de emergencia sanitaria. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento se han registrado 6.000 casos de viruela del mono en 58 países, por lo que la Organización de las Naciones Unidas informó que volverá a convocar otra reunión para declarar si la viruela del mono podría ser considerada como emergencia sanitaria a nivel mundial. Según los expertos, la reunión estará programada para el 18 de julio. El diagnóstico continúa siendo un desafío y es muy probable que haya un número importante de casos sin registrar. La Agencia Sanitaria de la ONU detalló que Europa es el epicentro de la pandemia con más de 85% de contagios en el mundo. Sin embargo, el 23 de junio, el comité de este organismo de salud llegó a la resolución que el número de contagios no podía ser constituido como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Desde mayo se registró un incremento de casos por viruela del mono, infección caracterizada por provocar síntomas parecidos al de la gripe y lesiones en la piel. El aumento considerable de esta enfermedad es del registro fuera de países de África Central y Occidental, en donde el virus circula habitualmente. La OMS está trabajando con los países y los fabricantes para coordinar el reparto de las vacunas que actualmente son escasas. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas no recomienda la vacunación masiva contra la viruela del mono. Mientras tanto, amigos televidentes, Francia llega a los 200.000 nuevos casos diarios de COVID-19. Alemania casi a los 150.000. En España también aumenta la incidencia, pero sus datos oficiales no son comparables porque solamente incluyen a los mayores de 60 años. La COVID-19 azota de nuevo en Europa. En Francia se llegará este martes a los 200.000 contagios en solo 24 horas, según ha alertado el ministro de Sanidad. El Consejo Científico cree que el número de casos está siendo subestimado. Las farmacias del país, como esta de la ciudad de Lyon, no dan abasto con los test. Desde hace una semana hemos visto un aumento del número de pruebas, del número de casos positivos, cuenta este farmacéutico. Hoy tenemos más de 30 test, cuando solíamos tener muchos menos. Casi todos los días 1 de cada 2 da positivo. El 50% de la gente testada ha aumentado considerablemente. Las autoridades recomiendan retomar la mascarilla en interiores con mucha gente y en el transporte público. En Alemania las infecciones de coronavirus también se han disparado, con casi 150.000 nuevos casos diarios, algo menos que los más de 154.000 de este domingo en el Reino Unido. En España se repite el fenómeno, pero las comparaciones son imposibles porque las cifras oficiales solo incluyen ahora a los mayores de 60 años. La incidencia dentro de estos parámetros es de 1.135 casos por cada 100.000 habitantes. Atención amigos, la mayor ciudad de China estuvo confinada durante 2 meses en la primavera boreal y las estrictas condiciones impuestas exasperaron a parte de sus 25 millones de habitantes. Desde el 1 de junio pasado la mayoría de las restricciones fueron suspendidas, pero algunos barrios seguían temporalmente cerrados tras la detección de algunos casos. Pero se ha registrado un aumento de contagios desde el fin de semana y Shanghái contabilizó el miércoles 24 nuevos casos. Las autoridades lanzaron entonces una nueva ronda de tests masivos en la mitad de los distritos de Shanghái y el miércoles cerraron los bares de karaoke luego de detectar algunas infecciones originadas en estos establecimientos. 5 semanas después del levantamiento del confinamiento, una parte de los habitantes temen que vuelvan las restricciones por parte de las autoridades.
Robert Crimo, presunto autor de la masacre en un suburbio de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, compareció el miércoles 6 de julio ante un tribunal y admitió los hechos. A continuación, todos los detalles. De acuerdo al reporte de la policía, el sospechoso del tiroteo en Highland Park, Chicago, es identificado como Robert Crimo III, de 21 años, quien disparó indiscriminadamente a la multitud por lo menos 70 veces, matando en el acto a 5 personas, así como a otras 2 que fallecieron posteriormente en el hospital. En el 2019, Crimo habría sido reportado por intento de suicidio. Además, su familia aseguró que el joven amenazó con asesinarlos, por lo que la policía le incautó 16 cuchillos, una daga y un puñal. Sin embargo, tras ser manejado por profesionales en salud mental, la policía no hizo ninguna detención. Las autoridades también confirmaron que Crimo planeó durante semanas el ataque y que habría adquirido legalmente el rifle estilo AR-15, con el cual disparó desde un tejado contra la multitud durante el desfile del 4 de julio, para después, disfrazado con ropa de mujer, con el objetivo de pasar inadvertido entre la multitud y escapar caminando hacia la casa de su madre para tomar su automóvil, en el que acabaría siendo detenido por la policía. Durante el ataque, Crimo estaba vestido con ropa de mujer y los investigadores creen que lo hizo para ocultar sus tatuajes faciales y su identidad y ayudarlo a escapar con las otras personas que huían del caos. Mientras se imputan cargos al detenido, salen a la luz detalles sobre las víctimas. El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que un mexicano murió y que otros 2 resultaron lastimados. 5 de las 6 víctimas mortales eran adultos y se desconoce información sobre la 6ª persona que murió en el hospital. Por ahora, 19 de los 25 pacientes con heridas por arma de fuego fueron tratados y dados de alta. 4 son menores de edad. Los habitantes de Chicago están consternados. Es triste que puedan adquirir estas armas. Ahora es un lugar común. Ya no parpadeamos. Así que creo que hasta que cambien las leyes, lamentablemente será más de lo mismo. Uno de los equipos de la ciudad se pronunció sobre el incidente. La violencia armada inflige dolor a nuestros amigos, vecinos, familias, negocios y comunidades. Esta situación es una en la que hemos estado demasiadas veces, diciendo lo que se siente como las mismas palabras y expresando los mismos sentimientos. El sospechoso del tiroteo ha sido acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado, enfrentando una pena de hasta cadena perpetua de ser hallado culpable por múltiples asesinatos y lesiones a decenas de personas durante el tiroteo masivo en un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois. Diva Lizette Cash, Voz de América. Cientos de miles de fieles, en su mayoría sin mascarilla, a propósito, comenzaron este miércoles el peregrinaje a la Meca, más multitudinario desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el 2020. Llegan los primeros peregrinos a la Meca. Para Mohamed Adam, el Hajj, la gran celebración musulmana, empezó en un viaje a pie desde el Reino Unido hace 11 meses. Ha recorrido 7.000 kilómetros para llegar a la Meca en Arabia Saudí. Acaba de llegar para completar su peregrinación. Lloré en cuanto llegué, es una sensación increíble que me deja sin palabras. Me siento sereno y muy cerca de Dios, con mucha espiritualidad. Esperan a 1 millón de peregrinos de todo el mundo en la Meca. Es la mayor peregrinación musulmana actual. Tras 2 años de drástica limitación debido a la pandemia de COVID, es la primera vez que Arabia Saudí acoge a un número tan elevado de peregrinos. Ayer fue la primera vez que vi la Kaaba. Es tan hermosa. Llevo más de 12 años soñando con este día. He estado ahorrando durante 3 años. Tenía que haber venido el año pasado, pero no pude por culpa del coronavirus. La peregrinación a la Meca es uno de los 5 mandatos obligatorios del Islam para sus fieles. Todo musulmán que pueda permitírselo debe hacerlo al menos una vez en su vida. Llama la atención que no estén utilizando la mascarilla. En otro tema, los Sanfermines vuelven a la ciudad de Pamplona, en España, del 6 al 14 de julio, 3 años después de los últimos que se celebraron antes de que la pandemia mundial obligara a cancelar las ediciones del 2020 y del 2021 también. Vuelve San Fermín. ¡Viva San Fermín! ¡Fuera San Fermín!
El tradicional chupinazo, un cohete pirotécnico lanzado desde el Ayuntamiento de Pamplona, da paso a 9 días de fiesta ininterrumpida después de 2 años sin celebrarse debido a la pandemia. Ha sido el exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unchue, un referente en la lucha contra la ELA, quien ha gritado el pregón, que este año ha sido un homenaje a los sanitarios que han luchado contra la pandemia, pero también va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA, especialmente a Moncho. Ni un alfiler entraba este miércoles en la abarrotada plaza del Ayuntamiento, donde cientos de personas celebraban el inicio de estas esperadas fiestas, en las que tienen lugar los típicos encierros de San Fermín, en los que decenas de corredores recorren la ciudad, guiando a toros salvajes y cabestros hasta la plaza de toros. Amigos, les informamos que hoy fue extraditado Rocco Moravito, el mafioso más buscado de Italia, mientras que en China autorizaron el uso de la vacuna AstraZeneca debido al incremento de casos de COVID-19. A continuación detallamos la información en el siguiente resumen de noticias internacionales. El dólar en Colombia alcanzó un nuevo récord al negociarse por encima de los 4.280 pesos. Expertos señalaron que este valor sería el más alto que atraviesa el país en su historia. A raíz de este incremento, Colombia podría atravesar una posible recesión en Estados Unidos. Además, la caída del precio del petróleo es otro factor que afecta al precio del dólar en el país, ya que el 40% de sus exportaciones dependen del oro negro. El gobierno brasileño informó que el italiano Rocco Moravito, uno de los fugitivos más buscados, fue extraditado a su país. Moravito, quien fue detenido a sus 56 años por la policía brasileña el 25 de mayo de este año, tendrá que cumplir una condena de 30 años por asociación criminal, tráfico de drogas y otros delitos, por lo que se solicitó su extradición. La vacuna AstraZeneca fue autorizada en una zona de turismo médico de la provincia de China. El país asiático permitió el uso de este producto médico como parte de políticas referenciales para promover el servicio médico para visitantes nacionales y turistas. Mediante pruebas masivas se ha reflejado que China atraviesa una nueva ola de contagios por coronavirus, por lo que las autoridades intentan evitar la propagación de esta enfermedad. Cuando regresemos de la pausa, la selección ecuatoriana femenina integra el Grupo A de la Copa América 2022 que se va a jugar del 8 al 30 de julio en Colombia y usted lo va a disfrutar por la señal de Ecuador TV. Ya regresamos después de la pausa con los detalles. Ya está nuestro compañero Fernando Estrada listo para contarnos. Ya volvemos. Así es, Felipe, no sin antes agradecerles a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado a su amable sintonía y les hacemos una invitación cordial también para que nos acompañen mañana a partir de las 7 horas aquí en Noticias 7. Que descansen, buenas noches, hasta pronto. Hasta mañana.